Cuando sus manos rozaron mi piel bajo el agua, como si fuera sin querer, tuve la fuerza de no estremecerme, pero no de apartar la mirada. Sus dedos eran cuidadosos, pero en ese cuidado se escondía el deseo. Y cuando susurró, «No soporto la idea de que otro te toque», supe que habíamos cruzado un límite del que no se vuelve. Cuando sus manos rozaron mi piel bajo el agua, como si fuera sin querer, tuve la fuerza de no estremecerme, pero no de apartar la mirada. Sus dedos eran cuidadosos, pero en ese cuidado se escondía el deseo. Y cuando susurró, «No soporto la idea de que otro te toque», supe que habíamos cruzado un límite del que no se vuelve. La patrulla casi terminaba cuando la llamada llegó. Robo en curso, 2 hombres armados, tienda conocida por anteriores altercados. Diego pisó el acelerador sin decir una palabra. Lo conocía lo suficiente para notar su mandíbula tensa. Llegamos en menos de 3 minutos. 2 sospechosos dentro, nerviosos, gritando. Intentamos calmarlos, pero uno giró y disparó sin dudar. Sentí el impacto directo en la pierna y caí sin siquiera poder gritar. El dolor era eléctrico, envolvente, pero lo peor fue ver su rostro. El de Diego. No era el de un policía reaccionando por deber. Era personal. Neutralizó la amenaza en segundos. Luego se arrodilló a mi lado, sus manos presionando con fuerza la herida, mientras gritaba mi nombre. «Tomás, mírame, no cierres los ojos». La sirena aún sonaba a lo lejos, pero lo único que oía era su voz, y el modo en que me miraba. En la ambulancia, insistió en subir conmigo. El paramédico objetó, pero Diego fue tajante. «Es mi compañero, me quedo con él». Durante todo el trayecto, no soltó mi mano. Sus dedos fríos apretaban los míos con una fuerza que decía más que cualquier palabra. «Quédate conmigo, no te vayas. ¿Me oyes, Tomás? Por favor». Nunca lo había visto así. Su calma habitual se había quebrado, y dentro de mí algo se encendió, porque entendí que eso no era solo miedo de perder a un colega. Desperté después de la cirugía. Él seguía allí, en la misma silla, sin haberse cambiado, con la mirada perdida. «¿Dormiste aquí?», asintió sin decir nada. «Dije que te cuidaría», murmuró. En los días siguientes no se alejó de mí. Se despertaba antes que los enfermeros. Traía café, arreglaba mis almohadas, me ayudaba con los curativos. Nadie se lo pedía. Nadie más hubiera sabido cómo hacerlo como él. Pero lo que más me inquietaba era su silencio. Siempre fue reservado, sí. Pero ahora había algo más. Un peso en el aire. Una tensión que se colaba en cada gesto suyo. Y a veces, cuando lo sorprendía observándome, apartaba la mirada con demasiada rapidez. Una noche lo escuché hablando por teléfono en el pasillo. Su voz, baja, pero cargada de culpa. «Lo sé, Clara. Sé que estás sola. Pero él me necesita. No, no es solo trabajo. Es más complicado que eso». Silencio. «No puedo dejarlo ahora». Cuando volvió al cuarto, sus ojos estaban húmedos. Me vio despierto, pero no dijo nada. Se sentó y simplemente estuvo ahí, respirando despacio. El aire entre nosotros era denso. «¿Está todo bien con ella?», pregunté. «No, nada está bien». Y entonces dijo algo que se me quedó clavado. «Cuando estás a punto de perder a alguien, entiendes lo que realmente importa». No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos de qué hablaba. ¿Y de quién? Los días siguientes fueron una batalla entre el deseo de hablar y el miedo de hacerlo. A veces parecía que iba a decir algo. Luego se detenía, hasta que ocurrió. Un enfermero entró para ayudarme a ducharme. Diego se puso de pie de inmediato. «Déjalo, yo me encargo». El chico dudó, pero se fue. Me quedé mirándolo, sorprendido. «¿Por qué hiciste eso?». No respondió al instante. Caminó hacia la ventana, respiró hondo. «Porque no soporto ver a otro tocándote». Fue como si el mundo se detuviera. Se giró, vulnerable, roto. «Luché contra esto, Tomás, durante años, pero verte caer, sangrar, me destrozó». «Diego», empecé, pero él me interrumpió. «No digas nada, solo necesitaba que lo supieras». Extendió la mano. La tomé. Y en ese gesto, sin etiquetas ni promesas, supe que todo había cambiado. Pensé que el silencio nos protegería, que si no lo nombrábamos, no existía. Pero cada gesto suyo gritaba una verdad que ya no cabía en la piel. Después de aquella noche, todo cambió. No nos dijimos nada más,
pero lo que flotaba entre nosotros no necesitaba explicación. Diego seguía viniendo todos los días, seguía trayendo café, empujando mi silla, ayudando con mis ejercicios, pero ya no era solo cuidado, era otra cosa, una tensión distinta, un tipo de cercanía que, aunque silenciosa, quemaba. A veces, sus dedos se quedaban un segundo más sobre los míos, o sus ojos buscaban los míos sin querer, y cuando me tocaba, incluso para moverme en la cama o ajustar una manta, lo hacía como si temiera romper algo frágil, algo que ya no era solo mi cuerpo. Yo tampoco sabía cómo actuar. Parte de mí quería que hablara, que dijera con palabras lo que su cuerpo parecía suplicar, pero otra parte, la que había aprendido a esconder, a callar, a endurecerse, tenía miedo. Porque si esto era real, si Diego realmente sentía lo mismo, ¿qué significaba eso para mí? Me criaron para no mostrar debilidad, para seguir reglas, órdenes, rutinas. Lo emocional era un lujo, un peligro, y sin embargo, allí estaba él, rompiendo cada una de mis defensas, no con fuerza, sino con presencia, con constancia. La cuarta noche, después de la cena, se ofreció a ayudarme con el baño. Dudé. La herida todavía dolía. Sabía que no podía hacerlo solo, pero permitirle estar ahí, tan cerca, otra vez, me revolvía por dentro. «Solo quiero ayudarte a proteger los curativos», dijo, serio. «Prometo ser práctico». Asentí. Intenté parecer tranquilo. Diego fue metódico, preparó todo sin apuro, ajustó la silla, reguló la temperatura. No hablaba, no bromeaba, solo hacía. Pero lo más fuerte no fue su presencia, fue su delicadeza, el modo en que evitaba mis ojos, el cuidado en cada movimiento. Durante el baño no dijimos nada, solo el agua hablaba. Cuando terminó, me ayudó a secarme con una toalla. Lo hizo sin apuro, con precisión casi quirúrgica, y aún así, cada roce suyo parecía dejar un eco. Al ponerme la camiseta, murmuró: «Echo de menos poder ser así con alguien». Me giré, lo miré. «¿Así como?» No respondió, pero la forma en que me miró fue suficiente. Al día siguiente no apareció, tampoco el siguiente. Dijo por mensaje que tenía turnos largos, pero yo sabía que no era eso. Había algo en él que se estaba rompiendo, o conteniendo, y yo me sentía incompleto, como si su ausencia pesara más de lo que estaba dispuesto a admitir, como si, sin él, algo dentro de mí quedara suspendido. El sábado por la noche, volvió. Traía comida china y un gesto serio. «Necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. Asentí. No pregunté. Se sentó, abrió el envase, pero no comió nada. Lo que dije aquel día no era solo por el baño, ni por celos, era por mí. Hizo una pausa, respiró hondo. He vivido siguiendo un guión: matrimonio, carrera, reputación. Pero contigo, nada ha seguido ese libreto. Mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera decir algo, continuó. No sé qué significa esto. No tengo todas las respuestas, pero no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Hubo un silencio largo, no de incomodidad, de decisión. Me acerqué. Le tendí la mano. La tomó. Y en ese contacto entendí que habíamos dejado atrás la etapa del quizás. Esa noche no hubo besos, no hubo promesas, pero sí un pacto, de honestidad, de no huir, porque a veces el amor no necesita nombres, solo presencia. Su ausencia dolía más de lo que quería aceptar, pero era esa ausencia la que me obligó a mirar dentro de mí y preguntarme si ya lo había dejado entrar demasiado. Después de aquella conversación, algo cambió. Seguía viniendo, pero menos. A veces decía que tenía patrullas largas, o reuniones. No eran excusas, pero sí escudos. Su manera de poner distancia sin decirlo. Y yo sentía cómo su falta me atravesaba. Me encontraba mirando la puerta, esperando escuchar sus pasos. Me preguntaba si pensaba en mí mientras conducía, si dudaba en llamarme antes de dormirse. Y aunque intentaba convencerme de que era mejor así, que cada uno necesitaba su espacio, la verdad es que su silencio pesaba. Una noche llegó más tarde de lo habitual, sin uniforme, sin palabras de cortesía. Se sentó frente a mí, con los hombros caídos. «Ella lo sabe», dijo, sin rodeos. «Clara, leyó mensajes, me preguntó si esto, lo nuestro, es lo que quiero ahora». Tragué saliva.
¿Y qué respondiste? Que no lo sé. Su sinceridad me hirió. No por lo que dijo, sino por lo que no podía decir. No saber. No decidir. Y eso me hizo darme cuenta de algo. Lo que sentíamos estaba creciendo demasiado rápido. Y ninguno de los dos sabía qué hacer con eso. En los días siguientes, las visitas de Diego se hicieron esporádicas. Venía, dejaba cosas, preguntaba cómo iba la recuperación, y se iba. Corto, preciso, controlado, como si intentara borrar lo que habíamos empezado a construir. Yo también me cerré, no por orgullo, sino por miedo, porque si él retrocedía, ¿qué sentido tenía que yo avanzara? Un sábado por la tarde, apareció sin previo aviso, con ropa informal, sin excusas, solo él. Pedí un tiempo, dijo, sentándose frente a mí. De casa, de todo. Necesito entender quién soy, lejos de la obligación de parecer alguien que ya no soy. No dije nada, solo lo escuché. Tú me moviste, Tomás, en un lugar que creí muerto. Quise responder, pero él levantó la mano. No vine a pedir nada, ni explicaciones. Solo necesitaba verte, saber si todavía me miras como antes. Su sinceridad me quebró. Nunca dejé de mirarte así, dije. Sonrió, pero fue una sonrisa triste, como quien sabe que sentir no siempre basta. Nos sentamos en silencio, sin tocarnos, pero cerca, demasiado cerca. El aire vibraba entre los dos, cargado de lo no dicho, de lo que tal vez nunca se diría. Antes de irse, dejó un papel doblado sobre la mesa. Si algún día tengo el valor de ser quien soy, de verdad, quiero que todavía estés aquí. Me quedé mirando esas palabras durante horas, y entendí algo. A veces, amar es esperar, y saber cuándo no presionar, porque hay batallas que solo se ganan cuando uno decide pelear por sí mismo. Esa noche no dormí, pero tampoco sufrí. Por primera vez, acepté que había cosas que no podía controlar, y que no decir «te quiero» no significa que no se sienta, solo significa que aún se está aprendiendo a sentirlo sin miedo. Creí que si le daba espacio, volvería más fuerte. Pero a veces, la verdad no madura en el silencio. A veces, arde. Volví al trabajo antes de estar listo. La pierna respondía, pero la cabeza no. Caminaba por la comisaría como un extraño. Nadie preguntaba por Diego. Yo tampoco lo hacía, hasta que un colega me lo dijo sin mirarme a los ojos. Pidió traslado temporal, cuestiones personales. Yo entendí de inmediato. No era por ella, era por mí, por lo que dejamos a medio decir. Intenté seguir con mi rutina, las rondas, los informes, el café frío de la madrugada, pero todo me recordaba a él, a cómo conducía en silencio, a cómo bajaba primero del coche, a cómo me cubría la espalda sin pedirlo. Entonces, una mañana gris, lo vi. Entró sin decir nada. Su uniforme estaba impecable, su cara neutra, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, todo lo que contuvimos se rompió. No hablamos, solo asintió con la cabeza, como pidiendo perdón. Al final del turno me esperaba fuera, sin palabras de cortesía. Me separé, dijo. No reaccioné de inmediato, no por sorpresa, sino por cómo lo dijo. No sonaba a alivio, sonaba a pérdida. ¿Fue tu decisión? Fue inevitable. Ella sabía. Siempre lo supo. Solo esperaba que yo lo aceptara. Se pasó la mano por la cara. Estaba agotado. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían verdad. ¿Y ahora? Ahora no tengo idea. Pero por primera vez no estoy fingiendo. Nos quedamos en silencio. El sol bajaba tras los edificios. El mundo giraba allá afuera, pero entre nosotros el tiempo se detuvo. Me miró. ¿Todavía hay lugar para mí? Mi corazón dio un vuelco, no por él, sino por todo lo que venía con él. Las miradas, los cuchicheos, las preguntas sin respuesta, pero sabía que perderlo dolería más. Si estás listo para soportar al mundo, respondí. Yo estoy aquí. Y no hizo falta más, ni abrazos, ni promesas. Solo ese momento, donde todo lo que importaba era que él estaba allí, sin máscaras. Desde entonces, fuimos con cuidado. No nos escondíamos, pero tampoco nos exponíamos. Un café fuera de turno, un toque leve en el hombro, una mirada que decía, sigo aquí. Pero el mundo no perdona lo que no entiende. Los comentarios llegaron, las bromas veladas, el cambio de tono. Colegas que antes me invitaban a cenar, ahora evitaban cruzar palabras.
Diego intentaba ignorarlo, pero yo lo veía. Cargaba la culpa de haberme arrastrado con él. Una noche, tocó mi puerta. Mirada baja. Si querés que tomemos distancia, lo entiendo. Eso me partió por dentro. Sos la única parte de mi vida que no me decepcionó, Diego. Me abrazó. Largo. Firme. Un abrazo de esos que dicen, no me voy a ir, aunque todo queme. Desde ese momento, cambió. No en lo que sentía por mí, sino en cómo lo mostraba. Ya no pedía permiso. Ya no desviaba la mirada. Me nombraba en voz alta. Me elegía con firmeza. Y eso me dio fuerzas para hacer lo mismo. Nunca imaginé que podría enamorarme dentro de la propia institución. Un lugar de reglas duras, bromas envenenadas, masculinidad impuesta a gritos. Pero ahí estaba él, rompiendo muros que yo ni sabía que tenía. Empezamos a salir en días libres, un parque, un café lejos de la base, y con el tiempo dejaron de ser encuentros escondidos. Se volvieron rutina, momentos de verdad. El ambiente laboral seguía siendo difícil, no por lo que decían, sino por lo que dejaban de decir. El silencio era más cruel que cualquier burla. Entrábamos a una sala y las conversaciones morían. Los ojos evitaban los nuestros. Las risas cesaban. Hasta que una noche, en patrulla, encontramos a un adolescente herido. Sangraba. Temblaba. Nos alejamos del coche y tratamos de calmarlo. Diego fue el primero en notarlo. Nos tiene miedo, susurró. Nos identificamos, bajamos el tono, mostramos las manos. Poco a poco, el chico habló. Lo golpearon por tomar de la mano a su novio en una parada de autobús. Nos miramos, y fue como si algo se quebrara, porque en él vimos al niño que fuimos, al miedo que cargamos en silencio. Esa noche, después del parte, nos quedamos en la patrulla, en silencio, hasta que Diego dijo: ¿Cuántos como él se esconden por miedo? Demasiados, respondí. Algunos nunca dejan de esconderse. Miró por la ventana, luego me miró. Yo no quiero seguir siendo uno de ellos. Desde entonces, su postura cambió. No se volvió activista, ni confrontativo. Solo, claro, si alguien lanzaba un chiste incómodo, lo paraba. Si nos evitaban, se acercaba más. Conmigo, era transparente. No fue fácil. Escuché cosas duras. Perdí a amigos, pero gané algo que nunca tuve: respeto por mí mismo. Una tarde, en una reunión de equipo, el nuevo comandante dijo que éramos ejemplo de compañerismo. Diego sonrió. Yo tragué saliva, porque solo nosotros sabíamos cuánto habíamos sangrado por llegar hasta ahí. Creí que el silencio nos protegería, que el tiempo nos daría respuestas. Pero el mundo no espera. El mundo empuja, y a veces arrastra. Después de aquel reconocimiento en la reunión, nada volvió a ser igual. Algunos compañeros se acercaron más, otros se alejaron por completo. Lo que antes era un equipo, ahora era una sala dividida en mitades invisibles. Algunos solo observaban, otros comentaban por lo bajo, pero el mensaje era claro: sabían. No porque dijéramos nada, sino porque ya no hacíamos esfuerzo en ocultarlo. Diego lo enfrentaba con entereza. No discutía, no explicaba. Solo era, pero yo notaba el cansancio en sus gestos al final del día, las miradas que esquivaba, las veces que, ya en casa, se sentaba sin decir nada por horas. Lo llevaba por dentro, y, sin embargo, no se rendía. Fuera del trabajo, todo empezó a tomar forma. Le conté a mi hermana. Me escuchó en silencio. Luego me abrazó sin decir nada. Mis padres no reaccionaron igual. Mi madre lloró. Mi padre se levantó de la mesa. Pero no me gritaron. Solo necesitaron tiempo. Y eso ya era un comienzo. Diego tuvo su propio proceso. Volvió a ver a sus hijos, con temor, con culpa, pero con verdad. No intentó disfrazarse de héroe. Solo se mostró como padre, como hombre, como alguien que por fin se estaba eligiendo a sí mismo. No era fácil. Ningún día lo era. Pero ahora, al menos, lo vivíamos con autenticidad. Un año después del disparo, patrullábamos por la misma zona donde todo comenzó. La Tecmac seguía allí, diferente, renovada, como nosotros. Aquí empezó todo, dijo Diego deteniendo el coche. Aquí dejamos de fingir, respondí. Nos quedamos un momento en silencio. El tráfico pasaba. La radio sonaba bajito, pero en ese instante, el pasado y el presente se tocaban. Me miró. ¿Tenés miedo? Asentí.
Sí, pero tengo más miedo de volver a ser quien era antes de vos. Entonces, sin decir nada más, me tomó la mano. Rápido, discreto, pero suficiente. Fue la primera vez que lo hizo en público, sin esconderse, sin excusas. Desde ese día, algo cambió. No en los demás, en nosotros. Ya no bajábamos la voz al hablar del otro. Ya no evitábamos coincidir en lugares. Ya no le dábamos al mundo el poder de definirnos. Claro que seguían los comentarios, algunos más sutiles, otros más crueles, pero ya no dolían igual, porque ahora sabíamos quiénes éramos, y sobre todo, quiénes no íbamos a volver a ser. El amor no nos hizo invencibles, nos hizo reales, y ser real, en un entorno que exige máscaras, es un acto de guerra. Seguimos trabajando juntos, sin favores, sin privilegios, haciendo lo que siempre hicimos: cuidar, proteger, servir. Pero ahora también nos protegíamos a nosotros mismos. Un domingo libre, fuimos a desayunar a un lugar en el centro. Una pareja de hombres mayores nos reconoció. Nos sonrieron. Uno de ellos dijo: «Gracias por no esconderse. Hacen más de lo que creen». Esa frase me acompañó durante días, porque sin buscarlo, nos habíamos convertido en algo que jamás imaginamos. Referentes. No por ser perfectos, sino por no rendirnos. La historia con Diego no tiene final escrito. No hay anillos. No hay promesas eternas. Hay días buenos, días difíciles, y una certeza compartida: no queremos volver al silencio. Hoy, cuando lo veo dormido a mi lado, pienso en todo lo que tuvimos que romper para llegar acá: miedos, estructuras, mandatos. Y pienso también en todo lo que construimos: un espacio donde cabemos los dos, sin culpa, sin vergüenza. Porque amar en un mundo que espera silencio es un acto de valentía. Y nada, nada, es más fuerte que dos hombres que aprendieron, juntos, a no esconderse.